Bien, siendo las 7 de la mañana con 5 minutos, Fernando, vamos a darle la bienvenida al informativo al doctor Javier Saavedra Castillo, director de la Oficina de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada del Instituto Nacional de Salud Mental. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gracias. Muy bien, por la doctor invitación. Saavedra. Claro, y esta invitación llega porque según el estudio del Instituto Nacional de Salud Mental, el 57,2% de la población en Lima Metropolitana sufre de estrés moderado a severo. Y esto es por el COVID, pero este clima electoral, doctor Saavedra, beligerante, estas rencillas entre amigos, en las mismas familias, ¿también repercute en nuestra salud mental? Y bueno, en realidad todo es aditivo, todo repercute. Tanto los estresores externos que estamos viviendo ahora, como nuestros propios estresores. Porque en realidad la pandemia no es solo un estresor, sino genera una serie de acontecimientos que se convierten en estresores y van sumando a este estado de estrés que se ha encontrado en el estudio. Ahora, doctor Saavedra, ¿el estrés constante puede transformarse en un cuadro de ansiedad o llegar a la depresión? Sí, en realidad eso ya está bien demostrado. Que el estrés, especialmente cuando es crónico, o sea, cuando pasan ya más o menos meses que la persona está sujeta a un estrés, puede condicionar la presencia de trastornos, especialmente de ansiedad, pero también depresivos. ¿Y cómo uno se da cuenta? ¿Cuáles son las alertas para la familia, para el entorno, darse cuenta de que algún integrante está pasando por un cuadro severo de estrés? Ya, primero va a haber un cambio en su forma de ser. No va a ser el mismo de siempre, ¿no? Va a tener reacciones distintas. Por ejemplo, puede estar un poco más irritable que de costumbre o un poco más irritable simplemente. Puede empezar a tener problemas de apetito y de sueño. Ya no duerme bien, ¿no? O se está despertando en la noche, ¿no? O puede también empezar a somatizar, por ejemplo, a manifestar problemas gastrointestinales, ¿no? O dolores de cabeza o problemas físicos, ¿no? Todo lo que nos va indicando de que el estrés está sobrepasando ya a la persona. Ahora, si una persona se aleja mucho del entorno familiar, se aleja de los amigos, ¿también puede ser un síntoma que nos indique que está sufriendo un cuadro de estrés o un cuadro de ansiedad? No le comprendía muy bien la pregunta. Sí, no le podía escuchar. Sí, me refería a que si una persona se aleja de su entorno familiar, del entorno de los amigos, deja de hablar con la mayoría de ellos, ¿esto también puede ser un síntoma de que es una persona que está sufriendo un cuadro de estrés o un cuadro de ansiedad o depresión incluso? Así es. El alejamiento de las redes sociales puede ser un síntoma, pero en el caso del COVID en realidad ha sido una consecuencia. Entonces, de las dos formas tiene un impacto sobre la persona psicológicamente hablando, ¿no? La persona que se aleja de sus amigos deja de tener el soporte social, que es lo que nos mantiene muchas veces bien, ¿no? Tener siempre alguien con quien conversar y, digamos así, desfogar nuestras tensiones. Si nos alejamos, dejamos de tener esa red y nos entramos a un círculo vicioso que nos hace cada vez estar más estresados. Pero también la pandemia ha ocasionado eso, que nuestras redes sociales se vean afectadas, ¿no? Ahora, doctor Saavedra, mencionaba usted el sueño. Según ese estudio, el 54% de limeños reportó problemas para dormir. ¿Pero qué se considera realmente un trastorno del sueño, doctor? ¿No conciliarlo rápido, quedarse pensando, mirando el techo? Hay varias formas de alteraciones del sueño. Una muy frecuente es no poder empezar a dormir. La persona se va a acostar, no puede descansar, se le vienen muchos pensamientos, especialmente la persona que está estresada va a tener muchos pensamientos que se le repiten una y otra vez y generalmente van a ser de sus problemas de la vida diaria, ¿no? Que repasa una y otra vez, lo que llamamos rumiación. O sea, la persona trae un problema, lo pasa y nuevamente lo vuelve a repetir.
Ese es uno de las formas de insomnio. Pero hay otras formas, como por ejemplo el sueño interrumpido. Las personas pueden empezar a dormir, pero se están despertando constantemente en la noche, cada cierto rato. Eso también significa que están en un estado de alerta. Y finalmente hay otro tipo de insomnio donde la persona empieza a dormir bien, ¿no? Y se despierta demasiado temprano y ya no puede volver a conciliar el sueño. Esas son las principales formas de alteraciones entre ese sueño y el insomnio. Y doctor Saavedra, estas condiciones que usted acaba de plantear son circunstancias que ameritan un tratamiento con fármacos, con medicina. ¿Cómo mejorar en todo caso el sueño de una manera natural? ¿Cómo podría recomendarle eso a nuestro público? Mire, el porcentaje que hemos encontrado es 54.6%. Son de las personas que ya meritaría que un médico vea si es necesario un tratamiento, ¿no? O sea, a ese nivel está más o menos de intensidad, ¿no? Ahora, no todas las personas que tienen problemas de sueño necesitan medicación, porque con mucha frecuencia son factores de nuestro estilo de vida que hacen que no durmamos bien. Y entonces a veces simplemente es necesario una higiene del sueño, lo que llamamos higiene del sueño, para mejorar nuestro sueño, que puede ser, por ejemplo, no acostarse tan tarde, porque muchas personas ahora más en estos cambios de vida que hemos tenido, se quedan hasta tarde viendo televisión y después de cierta hora ya les es difícil conciliar el sueño, entonces están alterando sus ritmos normales de sueño. ¿Qué consecuencias, sí, doctor Saavedra, qué consecuencias podría tener una persona que no cumple con esta higiene del sueño a futuro? Además del tema de la salud mental, ¿qué otras consecuencias podría traer? Bueno, lo que pasa es que altera su ritmo, ¿no? El sueño es todo un proceso rítmico, que digamos es como un reloj que está funcionando todo el día y en la noche se empieza a activar y empezamos a dormir, y que tiene que ver también con la luz, ¿no? Es un sistema muy complejo fisiológico, automático, y entonces si nosotros empezamos a alterar esas costumbres, esos hábitos de sueño normal, empezamos a alterar ese reloj biológico, entonces como que se trastoca el ritmo y empiezan a venir problemas. Entonces la persona empieza, por ejemplo, a acostarse muy tarde, no puede dormir y se despierta muy tarde y ya no puede altera su ritmo de sueño normal y empieza a veces a vivir de noche y a dormir de día. Ahora, doctor Saavedra, hay dos temas también que me gustaría consultarle, y es respecto a la pérdida de familiares por COVID o también la pérdida del empleo. Se ha visto mucho de estos casos durante la actual pandemia. ¿Cómo podemos afrontar estos dos escenarios, doctor Saavedra? Ya, bueno, en esta época eso es bastante frecuente, y justamente uno de los principales estresores es la pérdida de un ser querido cercano, ¿no? Eso es uno de los que más impacta en lo que llamamos el estrés, ¿no? Lo primero que hay que hacer es el soporte social, ¿no? El soporte social es importante, o sea, tener alguien en donde apoyarse, ¿no? El soporte social nos permite tener una mejor disposición para adaptarnos a la nueva situación. Ahora, es normal que pasemos por algunas fases, ¿no? Y esas fases del duelo a veces son naturales, ¿no? Y hay que dejar que esas fases pasen. Si es que después de 2 meses no pasa el duelo, o sea, no disminuye, mejor dicho, el duelo, significa que puede haber una complicación. Y ahí hay que buscar ya una ayuda médica probablemente, si sigue muy intenso, o si aparecen pensamientos como que la vida no tiene sentido, o sentimientos de culpa demasiado marcados, ¿no? Eso hace pensar de que el problema del duelo ya se complicó, ¿no? La otra cosa es poco a poco, progresivamente, empezar el ritmo de vida normal, ¿no? Poco a poco, digamos, empezar a tener digamos, idealmente, sus actividades físicas, por ejemplo, ejercicios, ¿no?
una alimentación adecuada y obviamente un sueño apropiado. Doctor Saavedra, nos escriben desde las redes sociales, porque también nos siguen a través de estas plataformas virtuales, sobre una consulta, y es que nos dicen que cuando están bajo mucho estrés les salta el ojo, que es como una sensación, que un latido en el párpado. Nos consultan si esto es el anuncio de lo que podría ser o desencadenar una parálisis facial producto del estrés. No, en realidad esos movimientos, esas contracciones musculares son muy frecuentes cuando la persona está estresada, pero no significa que va a tener una parálisis facial. Significa que hay que tomar las cosas con más calma, ver cómo se están manejando los tiempos, si tenemos tiempos de distracción también, no solo de trabajo, y tomar una pausa, ¿no? Es como una alerta del propio cuerpo. Es una alerta del cuerpo, así es. Correcto. Ahora, doctor Saavedra, existen personas que todavía creen que acudir a un especialista en salud mental te convierte de por sí en un enfermo. ¿Cuán importante es acabar con este mito y qué recomendación podría dar usted a esas personas? Sí, perdón, no le pude escuchar muy bien. Sí, le consultaba o le decía que existen personas que todavía tienen esta creencia de que acudir a un especialista de salud mental, acudir a un psicólogo, por ejemplo, te convierte de por sí en un enfermo, ¿no? ¿Cuán importante, era mi pregunta, doctor, cuán importante es acabar con este mito y qué recomendación podría darle usted a esas personas? Bueno, lo que le podría decir que en la actualidad, digamos, en el mundo, progresivamente se está tomando ya con mayor naturaleza los problemas de salud mental, porque son igual que los problemas físicos en realidad, no tienen diferencia. Tienen una historia natural, así como tienen los problemas físicos, ¿no? Y lo más importante es que hay formas de aliviar y de ahorrar ese sufrimiento. Entonces, la pregunta tiene que ver con un razonamiento muy sencillo. ¿Por qué voy a sufrir si tengo la posibilidad de encontrar un alivio a ese sufrimiento que estoy teniendo, que me resta vida de cierta manera, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que progresivamente las personas están asumiendo los problemas de salud mental en forma más natural. Sigue habiendo efectivamente estigma, pero está reduciéndose progresivamente, ¿no? Y recalco mucho de que existen formas de tratamiento que a veces ahorran este sufrimiento, como decía. Ahora, doctor Saavedra, ¿qué sucede con los covidiotas? Las personas que se van de fiesta a fiestas COVID, ¿es una manifestación de que no pueden manejar el estrés de la pandemia o es una excusa? Es posible que sean de las dos cosas y tiene que ver con la personalidad de la persona. Hay personas que lo van a usar como excusa, pero hay personas que lo van a usar como una forma de desfogue, como una forma de evadir la realidad de que esto no está sucediendo. La pandemia en realidad tiene muchas características de un evento catastrófico desde el punto de vista de como estresor, ¿no? Porque para adaptarnos a esta pandemia es muy difícil. Especialmente al inicio fue muy difícil porque no sabíamos qué cosa iba a pasar. Segundo, que causa la muerte, entonces produce un daño real. Tercero, que excede a nuestros propios recursos para superarlo porque ni siquiera la ciencia puede salvarnos muchas veces de esta enfermedad. Y la otra característica es que esta pandemia ha interrumpido nuestras metas. Muchas metas han visto interrumpidas. Entonces, todas estas características hacen de esta pandemia el gran estresor. Doctor Saavedra, para finalizar, nos sucede en el plano electoral que conforme pasan los días la incertidumbre crece y se convierte en algo más, con recursos más, por decirlo así, más violentos, más peligrosos. Sucede lo mismo con la pandemia, ya vamos más de un año y esto todavía podría prolongarse otro año más. Conforme pasen los meses, ¿vamos a notar entonces más de estas actitudes? Sí, así es lo correcto, especialmente por las personas que se van contagiando. Las personas que se van contagiando generan después más estrés,
por los diversos efectos que tiene la misma enfermedad, tanto físicos como emocionales. Se ha visto que las personas que tienen que han sufrido del COVID tienen después más estrés, y entonces eso va a ser acumulativo y se va a ir incrementando un poco más. Y lo que se ve es que los problemas de salud mental es como una ola que va a venir y que está viniendo y que va a ir creciendo, ¿no? Va a ir subiendo cada vez más. Muy bien. Muy bien, entonces hay que estar pendientes de estas alertas y las recomendaciones que nos ha dado esta mañana el doctor Javier Saavedra Castillo, director de la Oficina de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada del Instituto Nacional de Salud Mental. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, es un gusto, y finalmente recomendar a la población que no dejen de tener sus soportes sociales, que busquen esos soportes sociales y que obviamente en esta época de pandemia busquen un estilo de vida sano, conserven su sueño y especialmente conserven sus amistades y sus familiares. Muy bien. Muchas gracias, doctor Saavedra, por sus recomendaciones.